¿Ya? Ok. Dice Romanos 6, hermanos, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que mis amados, la palabra es clara y la palabra nos recuerda que no solamente morimos con Cristo, hermanos, sino también ya hemos resucitado. Y la semana pasada terminamos en el versículo 20, hermanos. Dice el versículo 20 lo siguiente, que me gustaría continuar en el 21, pero quiero leer el 20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Y qué sigue después? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mis amados, la semana pasada recordábamos que ya no vivimos para nosotros, hermanos, ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, ya vivimos, hermanos, para hacer la voluntad de aquel que nos amó y nos salvó en la cruz, hermanos. Y el problema de esto, hermanos, es que el enemigo se ha introducido probablemente aún en las predicaciones que escuchamos para hacernos creer que lo que importa es lo que tú crees, que tú estés bien, que tú estés tranquilo, y eso no es así, hermanos, eso es una enseñanza contraria a la palabra. Dice aquí, mis amados, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y vean la porción final, el cual, ¿qué dice ahí? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, si Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué nosotros no le amamos, hermanos? Aún podemos recordar, hermanos, que si Él nos amó hasta su última gota de sangre, hermanos, no estamos ya aquí para vivir para nosotros, hermanos. Así que el día de hoy, hermanos, es bueno recordar que estamos aquí por lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, y que estamos aquí para, así como Él se entregó, hermanos, entregar nuestra vida en un completo sacrificio a Él. El tema de hoy, o el nombre que puse, hermanos, es una pregunta. ¿La salvación es por las obras o por la fe en el Evangelio? Ese es el tema, hermanos. ¿La salvación es por las obras o por la fe en el Evangelio? Y va a ser a partir del versículo 21, pero me gustaría orar. Así que vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Mi Dios, en esta mañana te pedimos, Dios, que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Ayúdanos a recordar, mi Dios, el sacrificio de Cristo. Y aun si hemos sido necios o si hemos sido insensatos, mi Dios, o si hemos sido tardos para oír, Señor, perdónanos y límpianos de nuestra maldad para que podamos recordar, mi Dios, que Cristo hizo ya un sacrificio para darnos salvación, mi Dios, para que no vivamos más para nosotros. Y que recordemos, mi Dios, que Él fue crucificado para que ahora nosotros tengamos esa vida nueva y que con Él estamos crucificados. Más aún, tu palabra nos recordaba hoy también que ya hemos resucitado a una nueva vida. Así que dejamos este tiempo en sus manos y le pido, Dios, que aun si alguien está sin Cristo, usted lo traiga al arrepentimiento y a la fe. Y aun si alguien se ha perdido o se ha olvidado de su primer amor, pues que usted le vuelva, Señor. Guárdenos de desechar su gracia. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados, dice entonces el versículo, gracias, no, versículo 21, dice lo siguiente. No desecho la gracia de Dios. Así comienza, hermanos. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice ahí? Por demás murió Cristo. Mis amados, en el capítulo 2, aquí estamos al final del capítulo 2, recuerden que antes no había capítulos y versículos, hermanos. Vemos que había hombres, hermanos, en ese lugar, en esa región, que había muchas iglesias, hermanos, que defendían que era necesario tener fe, hermanos, más hacer obras para poder salvarte. Y mis amados, es como despreciar lo que Cristo había hecho, hermanos. Que ellos decían, hermanos, que el camino correcto hacia la gloria era haciendo obras, añadiéndolas a la cruz, hermanos. Así que, mis amados, uno de sus lemas, que los veremos más adelante, es a no ser de que ustedes se circunciden conforme a la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Hermanos, el evangelio que proclama un Cristo suficiente o todo suficiente, hermanos,
para la salvación es el que necesitamos recordar día tras día. Si tú y yo estamos recordando un evangelio al cual debemos añadir obras, hermanos, estamos haciendo algo que Dios no nos manda hacer, hermanos. Estamos llamados, dice Efesios 2, hermanos, 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Bueno, mas sin embargo, cuando tú comienzas a añadir obras a lo que Cristo hizo, hermanos, podemos estar en problemas como esta iglesia, mis amados. El evangelio entonces que proclama un Cristo todo suficiente, hermanos, es algo que nos debemos recordar. Cristo ya pagó, Cristo nos hizo perfectos, por lo tanto ahora puedo hacer buenas obras. Así que, mis amados, el mismo Pedro fue amonestado por el apóstol Pablo, porque Pedro, hermanos, comenzó a creer que para ser salvo necesitaba algo más que confiar en Cristo, hermanos. Se necesitaba hacer ciertos rituales, no juntarse con ciertas personas, hermanos. Y aún en eso, aún Bernabé, dice ahí la palabra, fue arrastrado por su hipocresía, hermanos. Pedro y los demás estaban poniendo cargas a los que se estaban convirtiendo a Cristo, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Eso también es para nosotros, hermanos, que no desechemos la gracia de Dios. Ahora, Pablo, hermanos, se está dirigiendo a toda la iglesia y a nosotros ahora, hermanos, recordándonos. Vean el versículo 16, regresen un poquito al 16. Este es como el centro de todo el capítulo, hermanos, de la carta, perdón. Dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley. En ningún momento, mis amados, el ser humano se justifica por sus obras. En ningún momento. Puedes hacer las mejores obras y si no crees en Cristo de nada sirve. Ahora, mis amados, dice aquí que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? La fe, ¿en quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído ¿en quién? En Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nuevamente repite el apóstol Pablo, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice ahí, hermanos? Fuerte. Al final, nadie será justificado. Ok, nuevamente, aún Pedro, hermanos, que estuvo con Jesús, niños, Pedro estuvo con Jesús, aún si están en la lectura, Jesús le dijo que lo iba a negar, Pedro lo niega, después Jesús lo restaura, hermanos, y aún a pesar de eso, Pedro estaba volviendo otra vez a creer que necesitaba hacer ciertas cosas para salvarse, hermanos. Y Pablo tiene que amonestarlo de una manera fuerte, y él le dice que nadie va a ser justificado por obras, hermanos. Versículo 21, vayan allá al versículo que nos quedamos, dice lo siguiente, mis amados, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese, ¿qué? La justicia, entonces por demás, ¿qué, hermanos? Murió Cristo. Hay una versión que me gusta, que leí ayer, hermanos, y dice NTV, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Escuchen esto, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hermanos, ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo, hermanos? Todo. Porque si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra fe, hermanos. De nada serviría que estuviéramos aquí reunidos domingo tras domingo, escuchando la palabra, leyendo la palabra de Dios, hermanos. Y un hermano pone un ejemplo, hermanos, estaba escuchando una ilustración y él dice que es una ilustración, hermanos, que imagínate que la casa se está incendiando y tú y tu familia están afuera, quiero que lo imagines, tú y tu familia están afuera y tu casa se está incendiando. Y tú dices, bueno, voy a entrar a mi casa para salvarlos, pero no tiene razón porque todos están afuera. Ahora, ¿qué hace Cristo, hermanos? Esa casa se está incendiando con nosotros adentro, hermanos, y Cristo se muere, pues, nos saca y muere por nosotros, hermanos. Cristo muere en nuestro lugar. El problema es que el ser humano, hermanos, en ocasiones quiere hacer obras para salvarse. Y aquí dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, que no habría sido necesario que Cristo muriera. Y eso sucede cuando tú y yo queremos hacer cosas para creernos más justos que los demás. Podemos decir, bueno, es que yo leo más la Biblia, yo oro más, yo hago más buenas obras. Eso es bueno, pero eso no te hace más justo o menos justo delante de Dios. Y eso es importante, hermanos, que tú estés consciente de que la obra de Cristo fue hecha una vez y para siempre. No necesitas tú hacer un sacrificio. Si eso que estás haciendo es un sacrificio, no procede de fe. Es lo que Pablo quiere enseñar aquí, hermanos. Así que Cristo se lanza a las llamas, nos saca a nosotros y Él muere en nuestro lugar. Eso es lo que Cristo hizo, hermanos. Así que, mis amados, insistir en que la justificación es por medio de la ley y no por la fe, hermanos, es rechazar lo que Cristo hizo, rechazar su sacrificio en la cruz.
Cuando tú y yo insistimos en obras para salvarnos, estamos añadiendo algo a lo que Dios no pide hacer obras, hermanos. Y mis amados, la explicación más sencilla es la siguiente. Dice Pablo, no echo a un lado esto. Él dice que las obras es bueno hacerlas, pero mis amados, cuando tú pones tus obras por encima de lo que Cristo hizo, estás anulando la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, jóvenes? Que Dios nos da algo que no merecemos. Aún dice Pablo que nuestros pecados, aún yo pregunto en esta semana, ¿alguien pecó en esta semana? Creo que sí. Tal vez un pensamiento, una palabra en nuestro corazón, odio, amargura, cualquier pecado. Bueno, la gracia de Dios es más grande que eso. El problema es que en ocasiones queremos limpiar nuestro pecado para después ir al Señor, hermanos. Y limpiar nuestros pecados, como venimos con raíces del catolicismo, hermanos, limpiar nuestras obras sucias haciendo buenas obras. Así que, mis amados, la obediencia estricta a los mandamientos sobre la comida, la bebida, hermanos, no son necesarios para que seamos aceptados por Dios. Si alguien te dice que no tienes que comer carne de puerco, no, hermanos, eso no sirve de nada para tu salvación. Mis amados, aún en esto, hermanos, día tras día debemos recordar que somos declarados justos por lo que Cristo hizo, nada más. Mis amados, y Pablo se está dirigiendo a Pedro, a Bernabé y a la iglesia, hermanos, y a nosotros, para que todo aquel que ha creído en Cristo, hermanos, continúe creyendo en Cristo. Así que, mis amados, a todo aquel que ha creído en Él es declarado justo. Y mis amados, nosotros desechamos la gracia de Dios cuando basamos nuestra salvación en lo que hemos dejado de hacer o lo que ahora estamos haciendo. Empezamos a creer que somos más justos por lo que ya no hago. Yo ya no tomo, él sí toma. Bueno, eso no te declara justo. Hay personas que dejan de hacerlo y siguen camino al infierno. No sirve de nada, sin Cristo, hermanos, no sirve de nada dejar de hacer cosas y hacer cosas tampoco. Así que, mis amados, yo les pregunto, es por eso que ponía este nombre a esta predicación. ¿La salvación es por las obras o por la fe en el Evangelio? Esa pregunta, hermanos, deberíamos hacérnoslas. ¿Cómo baso mi salvación? ¿En mis buenas obras o en lo que Cristo hizo por mí? Mis amados, ahora no debemos pensar que solo Pedro cayó, hermanos, sino que todos los verdaderos creyentes en algún momento pueden errar, hermanos. No, aún dice la palabra que tengamos cuidado aquellos que están firmes y que digamos, bueno, ellos cayeron, nosotros no caeremos. Hermanos, Pedro, un apóstol que estuvo con Cristo, estaba cayendo en el error. Así que, mis amados, en ocasiones es necesario que se nos corrija a recordarnos el Evangelio. Aún ahorita cantábamos, la sangre de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Mis buenas obras, hermanos, la sangre de Jesús. Y es algo que olvido regularmente y en el cual puedo sentirme acusado. Si es que el día de hoy no compartí el Evangelio con alguien. Bueno, la sangre de Cristo limpió mi pecado para que ahora lo pueda hacer, no para ganar mi salvación nuevamente. Así que, mis amados, Cristo murió para hacer un sacrificio perfecto, hermanos. Y es por eso que no debemos desechar la gracia de Dios. La justicia perfecta, hermanos, dice Pablo, fue satisfecha, hermanos. Dios demandaba perfección. Aun si tú y yo a partir de hoy viviéramos perfectamente, no podríamos ser declarados justos. No podemos, hermanos. Y es por eso que día tras día debo recordar que la justicia es dada a mi vida por lo que Cristo hizo, no por lo que yo logre hacer este día o esta semana o este año o el año que entra, sino por lo que Cristo hizo. Y vean la amonestación que va a dar Pablo a la iglesia y a nosotros. Es un poco fuerte, pero aún palabras como estas las dijo el mismo Jesús. Vean el capítulo 3, versículo 1, recordando que antes no había una división. Dice lo siguiente: oh Gálatas, ¿cómo? Insensatos. Mis amados, esta palabra insensato tiene que ver con alguien que no es inteligente, alguien ignorante, alguien necio, alguien duro de entendimiento, hermanos. ¿Y a quién le está diciendo esto, hermanos? A la iglesia. Ahora, mis amados, en NTV, hermanos, dice, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Mis amados, ¿cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que en ocasiones nosotros olvidamos que lo que Cristo hizo fue terminado, hermanos. Y día tras día, cuando nosotros olvidamos lo que Cristo hizo a nuestro favor, hermanos, comenzamos a cargar cosas que creemos que nos hacen más justos delante de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, tiene que amonestar a la iglesia. Ahora, vayan conmigo a Tito capítulo 3, por favor. No pierdan Gálatas 3. Tito capítulo 3.
Timoteo. Adelante de Timoteo. Antes de Hebreos, hermanos. Y esta palabra, hermanos, insensatos, necios, hermanos, la usa Pablo al escribir a Tito. Tito capítulo 3, hermanos. Versículo 3. Tito 3:3. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: porque nosotros, ¿quiénes nosotros? Pablo se está incluyendo con Tito y con los que Tito estaba predicando. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, éramos necios, hermanos. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Hermanos, esa era nuestra condición antes de Cristo. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Que esa iglesia estaba volviendo a las obras, hermanos. Queriendo poner cargas en otros para que siguieran haciendo rituales, hermanos, que Dios no pedía hacer. Y aún en esto, hermanos, Pablo le recuerda a Tito, nosotros éramos necios también. Aún en eso, hermanos, en ocasiones, si somos necios, alguien tendrá que tener paciencia con nosotros y recordarnos el evangelio. Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Aún el Señor Jesús, hermanos, vayan conmigo a Lucas 24. Lucas 24. El Señor Jesús usa esta palabra, hermanos, insensatos. Podríamos decir, bueno, esa es una grosería. Alguien tonto, alguien necio. No, aún podemos ser necios cuando nos estamos volviendo atrás. Y alguien podría decirnos, oye, no seas insensato, Cristo murió. Cristo ya hizo el sacrificio. Lucas 24, hermanos, cuando Él se aparece a los dos que van camino a Emaús, hermanos, y Él les dice esta misma palabra. Lucas 24, 25, ¿lo tienen? Entonces, este es Jesús, hermanos. Él les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y vean lo que dice después Jesús. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hermanos, cuando nosotros nos volvemos a las obras, estamos siendo insensatos, hermanos. Y aún podemos estar cargando a otros con hacer obras para salvarse. Nuevamente, es bueno todo lo que hacemos. Yo no digo que sea malo ayudar, llevar de comer, todo lo que hagamos, hermanos, pero que no lo hagamos como una carga para los demás. Si Dios pone en mi corazón aún hacer todo, que lo haga con amor, dice la palabra. Corintios 3, hermanos, nos recuerda que aún podemos dar nuestra vida para ser quemados, hermanos, y si lo hacemos sin amor, de nada sirve, hermanos. Así que, mis amados, nuevamente, no es una grosería, hermanos, sino que esta palabra señala una actitud en el corazón como de la mente, hermanos. Ellos estaban cegándose y creyendo que tenían que hacer ciertas cosas para conservar su salvación y aún ganarla. Nuevamente, no es así, hermanos. Regresen conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 3. Así que, mis amados, los Gálatas, hermanos, y aún probablemente nosotros, porque el Señor Jesús usa su palabra para hablarnos a nosotros, hermanos. Nosotros en ocasiones estamos siendo ciegos a lo que Cristo ya hizo por nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos haciendo como no necesaria la obra de Cristo y estamos queriendo hacer cosas para salvarnos, hermanos, estamos siendo insensatos, estamos siendo necios, hermanos. Y así que, mis amados, a ellos se les había predicado que Cristo había muerto, que Cristo había sido sepultado y que Cristo había resucitado, que lo único que tenían que hacer era creer en Él. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que ellos olvidaron eso. Ahorita Pablo lo va a recordar. Vean el versículo 1. Dice, ¿quién nos fascinó? ¿Para qué? No obedecer a la verdad. Hermanos, la verdad es Cristo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, ¿qué? Fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado. Mis amados, Cristo fue presentado delante de las iglesias, hermanos, como alguien que había sido crucificado para pagar toda la deuda, hermanos. Que la naturaleza, los sufrimientos de Cristo habían sido hechos una vez y para siempre. El hermano Matthew Henry dice lo siguiente: ay, que los hombres se desvíen de la doctrina de Cristo crucificado. Esa es una importancia por encima de todo, hermanos. Puedes olvidarte aún de muchas otras cosas, pero que nunca olvidemos, hermanos, que Cristo ya fue crucificado una vez. Nuevamente, mis amados, este es como una persona
que es miope, hermanos. Alguien miope, jóvenes o niños, es donde lo lejano se ve borroso. Bueno, para ellos era como que hubieran perdido de vista que Cristo había sido crucificado, hermanos. Y día tras día yo tengo la necesidad, Omar, de recordarme, Cristo murió por mis pecados. Toda la deuda fue pagada. Nuevamente, este no es un permiso para pecar. Puede decir alguien, bueno, entonces puedo tomar dinero de mis padres, hablar mal de alguien, codiciar, tener malos pensamientos. No. Hermanos, mis amados, los Gálatas, en ese momento, hermanos, podían pensar, pero no podían entender lo que el Evangelio había hecho, hermanos. Y el Evangelio, lo que Cristo hizo, únicamente se recibe por fe, hermanos. Aún dice Santiago, podríamos decir, bueno, pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Sí, pero las obras, tus buenas obras y mis buenas obras vienen después de la fe. Nunca antes, hermanos. Así que, mis amados, dice ahí el apóstol Pablo, ¿quién nos fascinó? Vean el versículo 1. ¿Quién nos fascinó? Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con embrujar o hechizar. El ser hechizado quiere decir, hermanos, que ellos habían sido engañados o desviados del camino correcto. El ser hechizado, hermanos, quiere decir que ellos habían perdido de vista lo que Cristo había hecho por ellos. Y eso, hermanos, no deberíamos olvidarlo, porque día tras día, hermanos, podemos empezar a cargarnos con cosas, tal vez no la circuncisión como aquí estaban atormentándolos, pero con cosas que tengo que hacer para acercarme a Dios, hermanos. Y no es así, mis amados. Así que, pregunta, ¿existen hoy personas que han sido hechizadas? Sí, hermanos. Las mismas condiciones existen hoy, hermanos, porque hay personas que han sido engañadas, hermanos, con enseñanzas falsas. Tienes que dar dinero, tienes que hacer esto, tienes que hacer ciertas cosas durante la semana para que tú tengas salvación. No es así, mis amados. ¿Recuerdan al ladrón en la cruz? Él llega al cielo y le preguntan, ¿y tú qué haces aquí? ¿A qué iglesia ibas? ¿Cuándo te bautizaste? Nunca. Y le dicen, ¿y por qué estás aquí en el cielo? Bueno, es que el que tiene sus marcas me dijo que viniera y yo llegué aquí. Hermanos, el ladrón en la cruz no hizo nada y tal vez es un caso aislado porque él muere en el momento que cree en Cristo, hermanos. Tú y yo estamos creados para hacer buenas obras, pero recuerden, mis amados, nunca tus buenas obras te van a hacer más santo o más justo delante de Dios. Nunca, hermanos. Así que, mis amados, dice aquí, hermanos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y luego dice lo siguiente, a vosotros, ante cuyos ojos fue ya Jesucristo presentado claramente. Mis amados, la muerte de Cristo es la que va a traer salvación al pecador. Nuevamente, tú y yo no podemos convertir a nadie, hermanos, mas sin embargo, debes tú recordar que no hay una escala de méritos humanos para ir al cielo, hermanos. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me perdona mis pecados? La sangre de Cristo. A pesar de que pequemos, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder para quitar mi pecado. Y aún en esto, mis amados, el contemplar a Cristo crucificado, hermanos, diariamente, bueno, recordando que ahora está sentado vivo, hermanos, recordar que Él fue crucificado en mi lugar, hermanos, eso debería día tras día ayudarme a recordar que Dios quedó satisfecho, hermanos. Mis amados, el contemplar a Cristo crucificado, hermanos, es algo que deberíamos hacer a nuestra alma y a los demás, hermanos. Nuevamente, esta palabra presentado claramente tiene que ver, mis amados, con un término griego que tiene que ver con la idea de colgar un cartel o un póster en una pared, hermanos. Cristo fue crucificado y es como si yo tuviera un recordatorio. Aún si te cuesta trabajo recordar que Cristo pagó, hermanos, puedes escribir un versículo, clavarlo al lado de tu pared y recordar, con una sola ofrenda he sido hecho perfecto por Cristo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió. Hermanos, versículos que nos ayuden a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Día tras día, aún alguna notificación en tu teléfono, que te llegue un mensaje de algún versículo, es bueno recordarlo, hermanos. Mis amados, nuevamente entonces, la salvación es por las obras o por la fe en el Evangelio, hermanos. Y es por eso que Pablo les dice que Cristo fue presentado ante ellos como alguien crucificado, hermanos. Y es por eso que Pablo antes dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para hacer mi voluntad, ahora vivo para un Señor que murió en mi lugar. No vivo para mí, mis amados. Ahora, mis amados, dice el versículo 2 lo siguiente. Vean ahí. Esto solo quiero saber de vosotros, de ustedes. Y hace dos preguntas Pablo, hermanos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
¿O por qué, hermanos? O por el oír con fe. Mis amados, el Espíritu Santo, esto es importante, se recibe cuando alguien escucha el mensaje de la salvación y cree en Cristo, hermanos. El Espíritu Santo no llega en algún momento como algunos lo hacen. El Espíritu Santo viene hoy. No, hermanos, el Espíritu Santo viene, me convence de mi pecado, de mi maldad, y el Espíritu Santo llega a darnos un corazón nuevo, hermanos, para vivir una vida nueva en Cristo. Mis amados, y el apóstol Pablo lo que les está recordando es que el Espíritu Santo no llega cuando tú estás haciendo buenas obras, hermanos. Él ya está morando en nosotros y Él nos hace hacer buenas obras. Ahora, mis amados, la salvación y recibir al Espíritu Santo, dice alguien, hermanos, es como una moneda de dos caras, hermanos, porque es un evento que pasa en la vida de una persona cuando cree en el Evangelio. Al mismo tiempo es sellado, hermanos, y ya la garantía ya no se pierde, hermanos. El Espíritu Santo ya está morando. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo queda en el creyente para recordar que él ha sido sellado por el Espíritu. Y aún si tú te preguntas, ahora que leamos Apocalipsis o si lo has leído, sobre la marca de la bestia, es que el 666 y empieza la gente a hacer ideas muy raras, hermanos. ¿Quiénes tienen la marca de la bestia o la marca del diablo? Todos los que no creen en Cristo. No es un número, hermanos, no es un chip en tu mano, en tu cabeza, en tu celular. No es eso, hermanos. Todos aquellos que no creen en Cristo tienen la marca de la bestia. ¿Quiénes son sellados? Todos los que creen en Cristo. Punto final. No le demos tanta vuelta a las cosas. Así que, mis amados, el Espíritu Santo, hermanos, queda en el creyente para prueba de su salvación. Y esto viene, hermanos, cuando escucha que sus pecados fueron cobrados a Cristo y ya no hay más condenación para él, hermanos. Que Cristo fue molido, él fue clavado. Hermanos, el Espíritu Santo está haciendo una obra en el corazón. Y el apóstol Pablo dice ahí, recibieron el Espíritu Santo por las obras, por sus buenas obras, ¿van a tener el Espíritu Santo? ¿O por el oír con fe? Hermanos, la salvación siempre ha sido por oír con fe. Aún él va a poner el ejemplo de Abraham, hermanos. Y Abraham, hermanos, fue alguien que tuvo fe, que creyó. Dios le habló y le dijo lo que hiciera y él tuvo fe, hermanos. Únicamente eso. Aún en eso, mis amados, toda persona que día tras día recuerda lo que Cristo, hermanos, hizo por él, debe recordar que el Espíritu Santo lo ha sellado y que, mis amados, todas las obras que haga son aún para el Señor. Aún en las cosas que hagas, debes de hacerlas para el Señor, no para ser mejor que los demás. Mis amados, nuevamente, entonces la salvación es por las obras o por la fe en el Evangelio. Hermanos, la fe consiste no en hacer, escuchen esto, sino en recibir, en creer lo que Cristo hizo por mí. Esa es la fe, hermanos. Y la fe, hermanos, es algo que el Señor produce, porque la fe viene por oír su palabra. Así que, mis amados, las obras que se hacen con el fin de obtener el favor de Dios, escuchen esto, no tienen ningún valor. Aún puede haber personas que se dediquen a hacer buenas obras. Probablemente en su corazón es para ser vistos por los hombres. Hermanos, las obras que se hacen con el fin de obtener el favor de Dios, hermanos, no tienen valor. Son inútiles, son dañinas, porque separan a la gente de su única esperanza. Hermanos, nuestra esperanza es Cristo, lo que Él hizo por nosotros, hermanos. ¿Y eso cómo lo recibo? Por la fe, por creer en Cristo únicamente. Así que, mis amados, las obras son lo que el hombre hace. Y escuchen esto, la fe es aceptar lo que Dios ha hecho en Cristo. Son muy diferentes, hermanos. Ahora, ¿podríamos decir que somos salvos por las obras de Cristo? Sí, pero nunca por las nuestras, hermanos. Ahora, mis amados, ellos y nosotros, hermanos, no habían hecho nada por su vida espiritual, no habían emprendido ningún programa para guardar ciertas reglas, hermanos. Simplemente habían creído en Cristo. Ellos habían recibido el mensaje de que Cristo fue crucificado, hermanos, y ellos depositaron toda su confianza y toda su esperanza en lo que Cristo hizo. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Se habían hecho necios, hermanos. Y eso comienza, hermanos, cuando nosotros empezamos a creer que podemos hacer mejores obras que los demás, hermanos. Tan necios. Ahora, vean el versículo 3, mis amados. Dice el apóstol Pablo, tan necios sois. Y lo vuelve a repetir, ahora con otra palabra, hermanos. Habiendo comenzado, ¿cómo, hermanos? Por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿cómo? Por la carne. Mis amados, ellos estaban tratando de alcanzar su meta
o su salvación por medio de su esfuerzo humano. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿en qué momento he creído que la salvación es por mis obras? En muchas ocasiones, hermanos. Creemos que, es que el día de hoy hice esto y creemos que somos más aceptados. Ahora, vean el capítulo 4, allí mismo en Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Vean lo que hacían ellos, hermanos, que Pablo lo sabía. Gálatas 4:10. Guardáis los días, ¿qué más? Los meses, los tiempos y los años. Ellos guardaban ciertos días para no pecar, hermanos. A un judío, hermanos, guarda el día sábado porque él es un día que debe guardar. Nuevamente, tú puedes guardar el día sábado, pero no serás más santo o más justo que el que no lo guarda, que el que trabaja, hermanos, a diferencia del que trabaja. Es un ejemplo. Capítulo 5, versículo 2, vayan allá adelante, el mismo Gálatas. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice ahí? De nada aprovecha ¿quién? Cristo. Hermanos, vamos a cambiar esa palabra. En vez de circuncidarnos, bueno, si tú haces más cosas, eso es bueno, hermanos. Nuevamente, yo quiero animarte a que salgas, prediques el evangelio, lleves de comer, hagas todo lo que hagas, pero recuerdes que Cristo hizo todo por ti y que tú no puedes añadir nada más a la cruz. Mis amados, Gálatas capítulo 6, versículo 13. Vean el versículo 13 del capítulo 6. Porque ni aún los mismos que se circuncidan, ¿qué dice ahí? Guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse ¿en qué? En su carne, en sus méritos, hermanos. Ellos querían que los otros se circuncidaran, pero aún en eso, Pablo dice, eso no es necesario. Nuevamente, cuando tú comienzas a creer en Cristo, ¿qué tienes que hacer? Creer. Si Dios pone en tu corazón, después de eso, bautizarte, después de esto, tomar la Santa Cena, es el Señor haciendo esa obra. Mas, sin embargo, hermanos, creo que en ocasiones podemos estar siendo como ellos, poniendo cargas en las personas. Y aún en esto, hermanos, debemos recordar que lo que va a salvar es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, mis amados, los medios para ser declarado justo delante de Dios y para ser declarado santo delante de Dios, hermanos, eran y siguen siendo los mismos. Jesucristo hizo todo. Únicamente, ¿cómo me acerco a Dios? Soy un pecador, aún volví a pecar. Bueno, ve al Señor, vuelve a la cruz, regresa a tu primer amor, vuelve a lo que Cristo hizo por ti. Mis amados, si Jesucristo lo hizo todo, ¿qué puedes hacer tú para salvarte el día de hoy más que tu esposo, tu esposa, tus hijos o alguien más? Hermanos, hay un hermano que se llama Bob Utley y él comenta lo siguiente. Los Gálatas trataban de completar su salvación por sus propios esfuerzos al cumplir la ley mosaica. Tanto nuestra salvación como nuestra madurez son apropiadas por gracia a través de la fe. Hermanos, nuevamente, es algo que nosotros podemos estar olvidando. Tal vez tienes tú 10 años en Cristo, un mes, 2 semanas, y puedes empezar a creer que tienes que hacer cosas para salvarte. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer en Cristo. Punto final. No ser necios como ellos, hermanos. Y aun si alguien se ha perdido, hermanos, es bueno volverlo al camino. Ahora, mis amados, dice aquí Pablo, hermanos, en el versículo 3, habiendo comenzado, ¿por qué? Habiendo comenzado por el Espíritu, Gálatas 3:3, vais a acabar ¿cómo? Por la carne. Estas dos palabras, hermanos, comenzar y terminar, hermanos, las usa Pablo en Filipenses 1. Vayan conmigo ahí, adelantito, como unas 10 hojas. Filipenses 1. Ahora, mis amados, dice Pablo en Filipenses 1:6. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente, estando persuadido de esto, que el que comenzó, vean esto, esta es la misma palabra, comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará, la va a terminar. Y ahí probablemente se está refiriendo también al Espíritu Santo. Recuerden que tanto Dios Padre como Dios Hijo, como Dios Espíritu son un solo Dios y hacen una obra en conjunto, las tres personas, mis amados. Así que, mis amados, la salvación al ser del Señor, hermanos, del Dios Trino, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Aún en esto podrías no haber creído en Cristo, morir al otro día, no haber compartido el evangelio con nadie, o morir un mes después y no haber compartido el evangelio y irás al cielo si creíste en Cristo. No serás más aceptado por Dios por compartir 10 veces más que alguien que no lo hizo.
Mis amados, más sé que el evangelio te debe mover a llevar el evangelio. El evangelio te debe mover a salir de tu comodidad para predicar de Cristo. Pero nuevamente, hacer eso no te va a hacer más justo delante de Dios que los que no lo hacen. Mis amados, en la imagen que les enviaba el día de ayer decía, el evangelio no es ley. ¿Qué requiere que nos ganemos algo? El evangelio, escuchen, es el anuncio de bienvenida que declara que Jesús lo pagó todo, hermanos. Eso es el evangelio. El evangelio no es la ley, hermanos. No es regresar a las obras. Aún, mis amados, nuestra lucha con nuestra carne nos hace volver. Ay, es que tengo que hacer, hermanos, es como si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar. Y es por eso que Pablo les dice ahí, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Más adelante explicará esa lucha que hay entre la carne y el Espíritu. Mas, sin embargo, hermanos, estos hombres estaban perturbando para que estos observaran ciertas ceremonias, la circuncisión. Escuchen esto, con el fin de llegar a ser perfectos por esos medios. Yo te pregunto, si tú hoy murieras, ¿irías al cielo o no irías? Si has creído en Cristo, irías inmediatamente. No necesitas hacer algo más para ir al cielo. Si no has creído en Cristo, vas a verlo cara a cara, te va a enviar al infierno, mas sin embargo, no habrá manera que te justifiques y digas, bueno, es que fui a la iglesia el domingo a la mañana, leí la Biblia. Hermanos, sin la garantía de lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, hermanos, de nada serviría. Así que, mis amados, ¿cómo llegas a ser perfecto? Por medio de Cristo. Recuerda eso, por medio de Cristo Dios me ha hecho perfecto. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, hermanos. Aun si tu lucha está en que tienes que hacer ciertas cosas para agradar a Dios, hermanos, el día de hoy debemos pedir al Señor que nos perdone el ser insensatos. Hebreos 10, ¿sí les dije Hebreos 10? Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lean conmigo el 14. Porque con una sola ofrenda... Ok, ¿cómo nos hizo? Perfectos para siempre. Con su sacrificio, hermanos, Cristo nos hizo perfectos como si nunca hubiéramos pecado. Y es por eso, mis amados, que dice el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, lean conmigo esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermanos, los Gálatas y aún no, probablemente nosotros podemos estar creyendo, bueno, y si el Señor perdonaría, hermanos, aún Él pagó los pecados futuros, no para pecar, sino aún toda la deuda fue cobrada a Cristo, hermanos. Con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre. ¿Y cuál era el problema de los hebreos, hermanos? Que ellos estaban volviendo al Antiguo Testamento y decían, bueno, como al día de hoy hay muchos judaizantes, hermanos, que ellos quieren volver al Antiguo Testamento, hermanos, como si Cristo no hubiera muerto. Y aún en esto, mis amados, la palabra es suficiente. La palabra dice que mi deuda y mis pecados fueron cobrados a Cristo. Él ya me ha hecho perfecto. Hermanos, aún Pablo a los Efesios les recuerda que Él ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y aún en esto, mis amados, su necedad de los Gálatas, hermanos, era tremenda, hermanos, era desastrosa. ¿Recuerdan al hijo pródigo, hermanos? Él deja la casa de su padre. Hermanos, él tenía todo, toda la seguridad, toda la paz, todo el amor, todo lo que le ofrecía el hogar de su padre. Él prefirió andar errante, hermanos, por lugares extraños y adversos, donde iba a sufrir hambre y necesidad. Hermanos, él tenía todo. Y aún en esto, hermanos, él había perdido de vista que tenía todo, hasta que realmente perdió todo y tuvo que volver a la casa de su padre. Así que, mis amados, no seamos necios, regresemos a Cristo cada día. Hermanos, no necesitamos regresar a Cristo cuando tomamos la Santa Cena o cuando vamos al Congreso. Ahí regreso a Cristo. No, hermanos, día tras día debo regresar y recordar que en la cruz fui comprado a precio de sangre. Hermanos, si uno basa su confianza en algo además de Cristo, hermanos, uno está confiando en la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora, mis amados, regresen conmigo a Gálatas, por favor.
Gálatas capítulo 3, hermanos. Entonces, mis amados, dice ahí el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mis amados, el Dios de este siglo, dice la palabra, Pablo, a los Corintios, Él ha cegado el entendimiento de los hombres, hermanos, para que ellos aprendan, escuchen esto, a no confiar en Cristo únicamente. El ser humano, hermanos, amados, empieza a confiar en sus méritos, en sus obras, en lo que hace. Mis amados, y aún en esto podemos caer en la trampa que tenemos que hacer ciertas cosas para salvarnos, que tenemos que cumplir con ciertas demandas. Hermanos, debo recordar que Cristo hizo todo para llamarme y comprarme. Ahora, mis amados, al caminar en el Espíritu, al caminar siguiendo a Cristo, hermanos, habrá padecimientos. No sabemos exactamente, hermanos, cuáles eran los sufrimientos de la iglesia. Posiblemente Pablo se refería a cristianos verdaderos, hermanos, que sufrían por el nombre de Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, o no, me pregunto también a mí, ¿mis sufrimientos son por Cristo? ¿Estoy sufriendo por Cristo? ¿Realmente estoy sufriendo por predicar el Evangelio, por hablar de Cristo? ¿O mis sufrimientos son por un pecado? ¿Por qué estamos sufriendo, hermanos? Vean lo que dice Pablo en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Ahora, mis amados, en el NTV, hermanos, dice lo siguiente: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Mis amados, probablemente ellos se estaban preguntando si había valido la pena seguir a Cristo, hermanos. Ellos habían confesado, habían sufrido algunos padecimientos, hermanos, por la fe, hermanos, que ahora estaban por dejar. Mis amados, tantas cosas habían experimentado en vano, para nada, mis amados. Todavía, mis amados, Pablo los considera hijos. Vean conmigo Gálatas 4:19. Ese texto me gusta porque vean lo que dice el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a ¿qué? A sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, habrá muchos que probablemente estén tratando de volver atrás, y nosotros deberemos día tras día recordarles el Evangelio. Y aún Pablo les llama hijitos, hijos. Lo veremos eso más adelante. Más aún, hermanos, Calvino dice que para suavizar la severidad de su queja, Pablo le dice, ¿realmente fue en vano, hermanos? Para que ellos llenen su mente, mis amados, con la expectación de algo mejor, animándolos, hermanos, al arrepentimiento. Amados, el Dios Trino diariamente nos llama a volvernos a Él, hermanos, a confiar únicamente en Cristo, no en nosotros, no en nuestras obras, hermanos. Ahora, no nos dice Pablo, hermanos, en esta carta lo que habían sufrido, pero él les quiere recordar que por Cristo vale la pena sufrir. Vayan conmigo a Hechos capítulo 14, por favor. Hechos 14, que es cuando a estas iglesias, hermanos, se les predicó el Evangelio. Es el primer viaje del apóstol Pablo, hermanos, y él está predicando el Evangelio, lo están persiguiendo, él regresa apedreado de una ciudad, lo están golpeando, hermanos. Ahora imagínense a alguien, no sé si alguna vez han visto a alguien golpeado de su cara, de su cuerpo, marcas, sangre, moretones. Bueno, no es un golpe por haberme caído y haberme pegado en mi mano, no, hermanos. Piedras, hermanos, golpes en su rostro. Y vean lo que el apóstol Pablo, hermanos, después de ser golpeado en varios lugares, regresa y les dice en el capítulo 14, versículo 21. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, lean conmigo esa parte, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Si estamos realmente siguiendo a Cristo, hermanos, vamos a padecer. La pregunta es si voy a padecer por Cristo.
Hace 4 días, hermanos, murió ahí a la vuelta alguien y había mucha gente, vecinos, hermanos, que adoran a la muerte y esas cosas. Y el ir a compartir el evangelio, hermanos, tuve temor, hermanos, tuve temor. Más aún en eso, pues yo decía, bueno, pues si aquí termino, pues está bien. Más sin embargo, hermanos, hay un temor por predicar el evangelio. Sí lo hay, hermanos. No creen que yo soy bien valiente, no, hermanos. Hay un temor. Más sin embargo, sé que si padezco, hermanos, por predicar el evangelio está bien. El problema es que nuestros padecimientos, hermanos, es por, aún dice Pablo, por entrometernos en lo ajeno, en cosas que no son nuestras, hermanos. Por andar en chismes, andar en cosas que no nos interesan, hermanos. Nuestro padecimiento no es por Cristo. Puedes decir, es que me desvelé predicándole el evangelio a alguien en la calle. Está bien. Si ese es tu padecimiento, está bien. Mas, sin embargo, hermanos, ¿cuáles son nuestros padecimientos? ¿Por qué sufrimos, hermanos? No estamos sufriendo por Cristo, probablemente. Aún en esto, mis amados, el Señor Jesús nos llama a seguirle, a tomar nuestra cruz, a recordar que ya estamos crucificados y que no vivimos para nosotros, hermanos, vivimos para Él. Mis amados, ¿cuánto tiempo creen que nos quede de vida? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una semana, hermanos? ¿Unas horas? ¿Cómo vamos a aprovechar ese tiempo, hermanos, para predicar el evangelio a otros? Así que, mis amados, esta iglesia, sabía que era necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones? Muchas. Entraran en el reino de Dios nuevamente. No era por sus tribulaciones que Dios los iba a recibir. Era por lo que Cristo hizo, pero ellos iban a padecer. Y probablemente tú estás padeciendo tal vez en tu hogar por hablarles de Cristo, estás padeciendo en tu trabajo. Bueno, que tus padecimientos y los míos sean por Cristo, no por hacer cosas que no nos interesan, hermanos. Ahora, mis amados, Él les había advertido que iban a sufrir. Si tú quieres seguir a Cristo, recuerda que vas a padecer. El Señor Jesucristo no te prometió dinero, no te prometió paz, te prometió aflicción. Regresen a Gálatas, hermanos, ahí adelante. Ahora, nuevamente, ¿hay temor a la hora de predicar? Sí, hermanos. Aún podemos predicar a personas que no estén haciendo las cosas bien y probablemente nos secuestren, nos maten, hermanos. Eso va a servir para mí, hermanos, porque recuerdo que vale la pena predicar el evangelio, hermanos. Que la vida eterna ya no la otorgó Cristo. Así que, mis amados, dice ahí el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, hermanos, versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Mis amados, nada de lo que hagas para el Señor es en vano. Nada. Aún tú puedes decir, bueno, no estoy recibiendo una recompensa, nadie me está felicitando, nadie me está reconociendo. No es en vano, el Señor lo está viendo. Él sabe cómo está tu corazón y que todo lo que estás haciendo, si es para Él, Él lo recompensará a su tiempo. Tal vez no en esta tierra, tal vez en la vida eterna, pero tú debes recordar que todo lo que haces, nada de lo que hagas es en vano. Y Pablo, hermanos, le recuerda que ellos ya habían padecido, hermanos. Ahora, vean el versículo 5 y aquí nos quedaremos esta semana, hermanos, para continuar la semana que entra. Aquel pues, está hablando de Dios aquí, hermanos. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por qué? ¿O por oír con fe? Mis amados, ¿acaso Dios, dice NTV, les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley, hermanos? Nuevamente, Dios no hace las cosas por lo que nosotros estamos haciendo. Él hace las cosas por lo que Cristo hizo, mis amados. Y es por eso, hermanos, que creer en el mensaje acerca de lo que Cristo hizo por mí, hermanos, me va a mover a hacer buenas obras. Mis amados, se debe notar también, hermanos, que Pablo, hermanos, no piensa que los Gálatas están perdidos del todo. Aun si tú has basado esta semana, tal vez no pienses lo que hiciste el año pasado, esta semana en lo que tú lograste hacer, bueno, no estás perdido. Regresa a Cristo y pídele perdón porque aún en eso pudiste haber basado tu salvación en lo que hiciste. Mis amados, el Señor Jesús mandó a sus discípulos a que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que iba a obrar en ellos y en nosotros, hermanos. Aún el Espíritu Santo, mis amados, podría referirse Pablo aquí de los dones, hermanos, o podría referirse al fruto del Espíritu, hermanos.
Y aún en eso, la fe, la esperanza, el amor, que los veremos en el capítulo 5. Mas sin embargo, mis amados, el apóstol les está preguntando que si todo lo que ellos han experimentado, hermanos, no sirvió de nada. Mis amados, nada de lo que pase de este lado del sol, hermanos, es en vano. Y aún en esto, mis amados, ¿por qué entonces los Gálatas se están apartando de la fe hacia las obras, hermanos? Había algunos que los estaban perturbando. Mis amados, si el evangelio ha sido predicado, si lo que Cristo hizo por mí, hermanos, lo he olvidado, debo recordarlo el día de hoy. No debo esperar al día de mañana. Puedo estar esperando y decir, bueno, ahora en diciembre que nos reunamos todos, ahí vuelvo al Señor. No, hermanos. Probablemente, es un ejemplo. Los hermanos que partieron con el Señor, ellos no regresaron, hermanos. Alguien puede morir en este tiempo, alguien puede, aún yo, hermanos, se puede decir, bueno, en diciembre ahora sí, busco al Señor. No, hermanos, podríamos partir con el Señor hoy mismo. Y aún en esto, hermanos, debemos recordar que ninguna de nuestras obras nos hace más justos delante de Dios, hermanos. Que debemos recordar también, hermanos, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y Él es el que va a obrar. Y que nuestras obras, hermanos, son hechas para el Señor, no para nosotros, no para ser vistos. Y aún en esto, mis amados, probablemente nuestra lucha es por hacer obras mejores que las otras personas. Y no es así. Regresen conmigo a Tito, hermanos. Tenía otro pasaje ahí en Tito. Tito 3. Después de que leímos, hermanos. Está antes de Hebreos. Así que, mis amados, aún si nos hemos cargado con obras, dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice el 5, hermanos? Nos salvó. Lean lo que sigue y que eso nos quede claro. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué, hermanos? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento, y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados, ¿por qué, hermanos? Por las obras, por su gracia, hermanos, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Hermanos, la vida eterna la obtuvimos en el momento que creímos en Cristo. Y hermanos, aún sabemos que en nuestra lucha con nuestra carne nos pedirá hacer ciertas cosas. Pero ¿qué debo recordar, hermanos? Que eso que yo merecía, Cristo lo recibió para que ahora yo obtenga lo que no merecía, que es la salvación, la manifestación gloriosa, dice aquí. Él se dio por nosotros, hermanos, para redimirnos, dice el versículo 14, de toda nuestra iniquidad. Ahora, vean lo que dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso ¿de qué? ¿De buenas qué? Ay, perdón, hermanos, me regresé a Tito 2, perdón, hermanos, es 2.14, Tito 2.14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? Toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso ¿de qué? Buenas obras. Nuevamente, las obras vienen después de creer. Aún si no estoy haciendo buenas obras, debería examinarme, autoexaminarme. Señor, ¿por qué no las hago? ¿Por qué no puedo perdonar, servir, hacer? Hay algo mal en mi corazón. Pero nuevamente, nunca las buenas obras te harán mejor que los que no hacen nada. Eso debes estar convencido. Pongámonos de pie, mis amados.